Son otros tiempos, pero Dios es el mismo. Son otros tiempos, pero Dios es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, que también nos lo ministraban los chicos de la alabanza hace un momento. Y quiero comentarles cómo fue que llegué yo a este tema, o cómo Dios me dio este tema. Y fue a través de una reunión familiar en la cual estaba yo. Y estaba el papá, el hijo pequeño y el hijo grande, que el hijo ya es un hombre casado, tiene su hogar y todo lo demás. Y el hijo grande había invitado a su casa a su familia, y entre esos pues su papá, y él quería que llevara a su hermanito menor, tenía mucha ilusión que llevara a su hermanito menor. Y el papá llegó a la reunión sin el hermanito menor, y obviamente al hermano le dio nostalgia, le dio tristeza que su hermano no llegara, su hermanito, y le preguntó al papá: ¿qué pasó con mi hermano? Y el papá le dio su explicación, le dijo: lo que pasa es que estábamos en el día de la familia, y terminó el día de la familia, y las amiguitas del niño, se vino un niño de 11 años, y el niño, las amiguitas se vinieron y le dijeron: ay, porfa, déjalo con nosotros, queremos que se quede, queremos jugar, queremos hacer, queremos no sé qué, y luego lo llevamos a la casa, porfa, 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 como se ponen los chicos cuando quieren conseguir algo, ¿no? Y el papá accedió a que el hijito se quedara con sus amiguitas, y el papá se fue solo a la reunión. Y alguien que estaba en la reunión, que conocía el contexto de las cosas y que conocía al hermano mayor y al hermanito menor, le dijo al papá, le preguntó, le dijo: si eso hubiera sucedido hace 15 años atrás, cuando Pedro, que era el hermano mayor, tenía la edad de Ramoncito, el hermano menor, ¿cuál hubiera sido tu actitud?, le preguntó al papá. Y el papá pues quedó como calladito, y la persona respondió, le dijo, la respuesta hubiera sido: hijo, tenemos un compromiso, nos tenemos que ir, dimos nuestra palabra y tenemos que cumplir. Esa hubiera sido la respuesta del papá hace 15 años atrás. Y yo no sé qué pasó, si fue que de pronto al papá le dieron un manual para educar al hijo mayor y otro manual para educar al hijo menor, o qué pasó ahí, ¿cierto? Porque esa diferencia en las respuestas. Y resulta que no es que le hayan dado otro manual. La respuesta del papá, cuando él escuchó eso, dijo: son otros tiempos. Esa fue la respuesta que le dio. Y efectivamente son otros tiempos, pero como les decía al comienzo, Dios sigue siendo el mismo, ¿cierto? No sé si hace 15 años no había que cumplir había que cumplir los compromisos y ahorita no. No sé si hace 15 años, cuando uno daba la palabra, tenía valor y ahorita no. Desafortunadamente, en la humanidad suceden estas cosas. Desafortunadamente, ahorita la humanidad es muy permisiva. Desafortunadamente, ahorita la verdad es relativa, ¿cierto? Mi verdad es mi verdad, independiente de… Entonces yo doy mi verdad y esa es la que vale para el mundo, ¿cierto? Estamos en un mundo de anarquía donde los chinos quieren hacer lo que quieran, donde los muchachitos quieren darle órdenes a los papás, donde los muchachitos dicen esto es lo que quiero y de ahí no. ¿Pero por qué? Porque nosotros también como papás lo hemos aceptado. Este papá allí, que fue el mismo que educó al chino grande, que ya es casado, que tiene su hogar y de todo, con el otro lo está jugando. ¿Por qué? Porque ellos creen que son otros tiempos, y sí son otros tiempos, pero los principios tienen que ser los mismos. Nosotros sabemos que Dios no es un Dios de emociones, Dios es un Dios de principios. Dios se mueve por principios y no por lo que nosotros creamos, ni por las emociones. Y mi primer punto es el siguiente: para el mundo la verdad es relativa. Para el cristiano la verdad es absoluta y es Dios, ¿cierto? Esa es la verdad para nosotros los cristianos. ¿Quién viene por primera vez a la iglesia hoy? La señora. Ahorita va a hacer la oración de fe y de aquí en adelante su verdad es Dios. Para todos nosotros la verdad absoluta está en la palabra de Dios. El mundo puede decir otras cosas, pueden decir lo que quieran,
Pueden decir todo lo que quieran, pero nosotros no nos podemos mover de esa verdad absoluta. Y en Romanos 12:2 dice, en la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros hemos escuchado, hemos leído muchísimas veces ese versículo, pero nos quedamos con la parte final que dice: la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta si no lo conocemos a Él? Si no conocemos sus palabras, si nos dejamos envolver en que la verdad es relativa, en que yo tengo mi propia forma de pensar y esa es mi verdad, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el inconveniente, y Dios nos pide que no imitemos a este mundo, y muchísimo menos las costumbres de este mundo. Pero ¿saben qué pasa? Que desafortunadamente la gente se deja hipnotizar por este mundo. La gente se deja hipnotizar por las cosas que están de moda, por los dichos, por las nuevas corrientes, ¿cierto? Se van dejando llevar y se van alejando poco a poco de Dios. En la alabanza también ministraban esto, ministraban que en los últimos tiempos habrá mucha gente que se aparta de los caminos de Dios. Y lo que el ministro oraba y decía, que ojalá nosotros no nos alejemos de Dios. Y escuchamos y nos damos cuenta que hay mucha gente que ayer estaba y hoy no está. Y no solamente es en ICAS, es en la iglesia de Jesucristo. Y cuando alguien se va para otra iglesia, gloria a Dios, y que pueda en la otra iglesia dar fruto y que pueda enamorarse más de Dios y todo eso, pues qué bendición, porque la iglesia de Jesucristo es una sola. Y en la iglesia donde vayamos nosotros hay que hacer algo, hay que servir, hay que buscar a Dios y hay que alabar a Dios, ¿cierto? Entonces no es eso. Pero los que se van y se alejan de Dios, tenemos que seguir orando por ellos. Tenemos que seguir orando por ellos, porque un día Dios va a pedir cuentas. Y en este mundo que lo hipnotizan a uno, y cuando estaba preparando mi charla me encontré con una frase que dice lo siguiente: nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y es una frase que la gente la leerá y dirá, pues sí, con el cristal, con los lentes que yo mire, si miro así, los veo borrosos, ¿cierto? Pero si me pongo las gafas, los veo bien, los veo claritos y veo las caras que hacen. Entonces, la gente cree que eso es así, pero no hay más frase fuera de la realidad y fuera del contexto de Dios que esto. Esa frase nos da a entender que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Que cada quien, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Sin temor a que lo que hacen tiene consecuencias. ¿Creen que no tiene consecuencias? Todo en la vida tiene consecuencias. Buenas o malas, nuestras actitudes tienen consecuencias. Cuando Dios nos da la responsabilidad de los hijos y nosotros no los direccionamos bien, tenemos que responderle a Dios. Pero si yo direcciono bien a mi hijo desde pequeño y cuando ya tiene 20, 30 años, se quiere ir para otro lado, Dios, mi hijo le entrega cuentas a Dios, ya no soy yo, porque yo hice mi trabajo cuando estaba pequeño. Desde cuando estaban en brazos tenemos que empezar nosotros a hacer nuestro trabajo. Y las mamás y los papás a orar por el idóneo de nuestros hijos o la idónea de nuestra, ¿cierto? Tenemos que orar para que no se casen en yugos desiguales, porque ahí, o se va, lo saca del mundo y muy difícil que lo atraiga al mundo. Entonces tenemos que ser un poco más radicales en las cosas. Entonces no hay frase más falsa que esta. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:25 lo siguiente: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte, ¿cierto? Y muchas veces uno se deja guiar porque le parece chévere, le parece agradable. ¿Qué tiene de malo? ¿Cierto? ¿Qué hay de malo en tal cosa? Y se va desviando. Pero el final es muerte. Y la muerte es separación de Dios. La separación de Dios es muerte, ¿cierto?
No es que va a morir, y también a veces las malas decisiones llevan a muerte física también a las personas, ¿cierto? Entonces uno cree o escucha o ve, está de moda, es ahora lo in, es ahora no sé qué, el salir del closet, infinidad de cosas y de corrientes que uno cree que como está de moda y como lo hizo el más famoso y como lo hizo yo no sé, entonces pues eso es válido. No, lo único válido es la palabra de Dios, ¿cierto? Es lo único real en nuestras vidas. Y yo hice un cuadrito para lo que es la verdad relativa y la verdad absoluta. Vamos a ver si me lo pasan ahí. Dice, para la verdad relativa, las reglas de Dios arruinan su diversión, ¿cierto? Las reglas de Dios no los dejan ser lo que ellos quieren ser. Las reglas de Dios no se aplican para la vida de ellos, para los que tienen la verdad relativa. Ellos pueden crear sus propias reglas. Todo es verdad menos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero para los que tenemos la verdad absoluta, que es Dios, entonces las reglas de Dios son para nuestro bien, ¿cierto? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos evitamos cualquier cantidad de dolores, cualquier cantidad de que estamos en un proceso y volverlo a empezar de nuevo porque se nos ocurrió que no era así, se nos ocurrió que era más chévere lo que nos estaban ofreciendo por otro lado. Pero esas reglas que Dios ha puesto en su palabra es para nuestro bienestar. Y dice que las reglas de Dios se aplican en todos los tiempos y en todas las personas, para todo el mundo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay personas que todavía no conocen cuál es la verdad y más adelante vamos a ver cuál es nuestro papel allí, que no conocemos cuál es esa verdad. Solamente Dios hace las reglas, el hombre no las puede cambiar. El hombre no puede cambiar las reglas de Dios, no las puede quebrantar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser claros en eso. La palabra de Dios es la única verdad para nosotros. No hay otra. La palabra de Dios es muy clara y es el principio práctico para nosotros, para la humanidad y mucho más para nosotros los cristianos. Es nuestro manual de vida, ¿cierto? Que nosotros la debemos seguir. Y tenemos que tener claro esto, porque en Dios, ¿saben qué pasa? Que en Dios no hay colores grises. En Dios no hay términos medios. En Dios es o no es. ¿Cierto? Y Dios es el único que nos dice qué es verdad y qué es mentira. Y nos lo dice a través de la palabra, ¿cierto? Y nos lo dice a través de nuestros líderes, de nuestros predicadores. Cuando a veces nosotros pedimos un consejo y nosotros escuchamos y nos dicen, mire que por ahí no, es por otro lado, por algo es. Y si yo voy a pedirle un consejo a una persona de Dios es porque lo quiero escuchar y lo quiero poner en práctica, y si no, ¿para qué pierdo el tiempo? Mejor hago lo que quiera y ya, ¿cierto? Pero entonces cuando no obedecen, vienen luego los dolores de cabeza. Para llegar a mi segundo punto, quiero volver al versículo con el que comencé, no sé si lo recuerdan en este momento. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de enseñanzas para nuestra vida. Y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, que el versículo con el que empecé fue Hebreos 13:8, encontramos una declaración poderosísima de la naturaleza de Dios. ¿Cierto? Allí encontramos esa verdad, es esa verdad que impacta nuestra vida día a día y que la debemos seguir. Y mi segundo punto es, Dios no está sujeto a los cambios e inestabilidad que experimenta el mundo, porque Él es inmutable, ¿cierto? Entonces Él no cambia, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que Dios no cambia, y si no, terrible sería la situación. Entonces, esta primera parte de Hebreos 13:8 declara que Jesucristo es el mismo, ¿cierto? Nos revela la inmutabilidad de Dios, que es uno de sus atributos. Dios no cambia, el que cambia somos nosotros, el que cambia es la humanidad, el que vive por emociones es la humanidad y no es Dios, ¿cierto? Entonces Él es inmutable, no cambia. Y en Malaquías 3:6 nos lo reafirma, dice, yo soy el Señor y no cambio.
Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Gloria a Dios porque Él no cambia. Porque los descendientes de Jacob somos nosotros también y ya estuviéramos. Imagínense con lo inestable que es la humanidad. Acuérdense que Dios sacó al pueblo de Israel de tantas cosas y hoy un día nosotros amamos a Dios, otro día no lo amamos, un día obedecemos, otro día no obedecemos, ya no existiríamos. Donde Dios cambiara, donde Dios se dejara, Dios se guiara por las emociones así como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Y la segunda parte del versículo nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Geraldine también, parecía que estuviéramos como conectados con la oración. Geraldine también oraba que Jesucristo es el mismo siempre. ¿Cierto? Jesucristo fue el que vino y dio la vida por nosotros. ¿Cómo no amarlo? Lo que pasa es que nosotros tenemos que interiorizar y vivir lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo a través de su Hijo por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y entonces Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y esta declaración abarca la dimensión del tiempo y nos habla que Dios es relevante en todas las épocas de la vida, en todas las épocas de la creación, porque Él no cambia, ¿cierto? Entonces estos versículos nos confirman que Dios es eterno, que es otro de sus atributos, y que es inmutable también, ¿cierto? Y Él es consistente en su carácter y en sus propósitos. Él tiene un propósito con la humanidad y tiene un propósito con cada uno de nosotros, que más adelante vamos a mirar. Muchos sabemos cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Algunos todavía no lo saben, pero Dios nos va a ayudar a encontrar cuál es ese propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Y dice que Él es el Dios del pasado, del presente y del futuro, ¿cierto? Pero ¿cómo así? Entonces, del pasado vemos cómo ese carácter inmutable de Dios se demostró a través de sus acciones. Y el primero fue en la creación. Acuérdense que Dios es eterno. Antes de Dios no hay nada. Y después de Dios tampoco, ¿cierto? Entonces, la creación, Dios estuvo antes de la creación y Dios demostró su poder y su sabiduría cuando creó el mundo, ¿cierto? Con una sola palabra. Él creó el mundo. Él iba creando el mundo con una sola palabra. Ese es el poder de nuestro Dios. Liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿cierto? Y dice que a lo largo de la historia y a lo largo que nosotros vemos la palabra, sabemos que Dios manifestó su amor a la humanidad. Él siempre acompañó al pueblo terco de Israel. Y el pueblo terco de Israel también somos nosotros, ¿cierto? En esos sub y bajas, como les decía hace un momento, que un día lo amamos, que un día levantamos la mano, que un día lo exaltamos y otro día yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero leer la palabra, porque de pronto Dios no cumplió mi capricho. Y Dios no cumple nuestro capricho, ¿por qué? Porque Él sabe qué es lo que realmente nos conviene a cada uno de nosotros. Él es el que sabe qué es lo que nos conviene y Él no es un padre de cumplir caprichos, sino un padre de principios, como les dije yo. Entonces Él se manifestó a lo largo de la humanidad en el Antiguo Testamento y Él le hablaba a su pueblo. Él nunca desamparó a su pueblo. Él siempre le dio todo lo que el pueblo necesitaba y aún nos sigue dando a nosotros también todo lo que necesitamos, ¿cierto? Él le hablaba a su pueblo a través de los profetas, ¿cierto? Él les hablaba a través de ellos, les daba sus mensajes y todo lo que tenían que hacer los iba direccionando. Y en el presente, ahora, ¿cómo experimentamos nosotros a Dios? Nosotros experimentamos la presencia constante de Dios. Él está en todo momento con nosotros. Él está en todo momento en nuestra vida. Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos guarda, ¿cierto? Él suple nuestras necesidades. Jesucristo está presente en nosotros a través de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Todos sabemos eso, que somos el templo del Espíritu Santo. De nosotros depende que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada uno. O si yo me encargo de dejarlo allá en un rinconcito, de contristarlo y de no permitirle que Él haga nada porque yo quiero hacer mi propia voluntad, porque yo tengo mi verdad relativa y entonces yo hago lo que quiera. O soy la anarquía, que es otra cosa que nos tiene ahorita, que no sujetamos a las normas ni a las leyes, ¿cierto? Lo primero que dicen, la norma se hizo para
romperla. Eso es lo que dice la humanidad. Entonces, ahí ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? Si otro de los atributos de Dios es que Él es santo. Y para que Él more, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿cierto? También tenemos que ser santos. Entonces, Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y en Juan 14:16 dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Dios no nos deja huérfanos a nosotros. Cuando Jesucristo se fue, nos dejó el ayudador, ¿cierto? Y Él está en cada uno de nosotros, para que siempre nos acompañe y nunca nos sintamos abandonados. Entonces, esa promesa nos ayuda a que nosotros podamos tener la confianza en Papá Dios. ¿Y cómo está en el futuro? Yo les dije que estaba en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en el futuro tenemos la esperanza de estar para siempre con Papá Dios, ¿cierto? O sea, nosotros a lo que principalmente le apuntamos en este mundo es a la vida eterna, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo que más nos debe interesar es la vida eterna. Rico que podamos conseguir cosas aquí, que tengamos una iglesia súper linda, que tengamos un trabajo, un carro lindo y disfrutemos de esas cosas, claro que sí, porque Dios. Pero lo principal, Cristo no murió en la cruz para que tuviéramos un carro último modelo, ni Cristo murió en la cruz para que tuviéramos la casa en Altos de Hierbabuena, ¿cierto? Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Pero qué bendición que podamos tener también esa casa en Altos de Hierbabuena, pero que podamos cumplir con todo lo que requiere tener una casa en Altos de Hierbabuena y no nos quite la paz y no nos aleje de Dios, ¿cierto? Porque si no, ahí sí sería bastante delicado. Pero entonces dice que Dios, tenemos la esperanza de estar con Él para siempre. Dios prometió que nos prepara un lugar, que Él se fue adelante, Jesús se fue adelante para prepararnos un lugar para que cuando nosotros lleguemos allí. Y miren lo que dice Juan 14, 2 y 3. Dice, si me están pasando los versículos, bueno, lo leo. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a preparar un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Qué hermoso versículo, qué hermosa promesa que Dios nos hace, que Él se fue a alistarnos ese lugar precioso, ¿cierto? Para que cuando nosotros vayamos estemos para siempre con Él y disfrutemos. Y allá sí no nos vamos a preocupar ni por la casa, ni por el carro, ni por nada, sino porque vamos a disfrutar de la presencia y del amor de Papá Dios. Y es la inmutabilidad de Dios que nos garantiza que sus promesas realmente se cumplen. Es el saber que Dios no cambia, ¿cierto? Que estas promesas se cumplen y que nosotros podremos tener una eternidad segura al lado de Él, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos allí nosotros? O sea, qué lindo todo lo que hemos hablado y que Dios es nuestro todo, la creación del mundo, nos ha dado todas las cosas. Pero ¿qué nos demanda a nosotros los hijos de Dios el tener ese conocimiento y el saber que Papá Dios mandó a su Hijo para salvarnos? ¿Qué espera Él de nosotros? Y ese es mi tercer punto, ¿cierto? Dice, ¿qué espera Dios de la iglesia en un mundo relativo? ¿O qué nos demanda más bien a nosotros los cristianos en este mundo que hagamos? ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué creen ustedes que pueda querer Dios de cada uno de nosotros? A ver, ¿quién me dice? Alguien que se esté durmiendo le va a preguntar. Espe no se está durmiendo, pero dijo obediencia. Otra persona, a ver quién quiere decir obediencia. Obviamente que él pide obediencia. ¿Alguien más que me quiere decir que crean que pide a Dios? Fidelidad. ¿Alguien más? ¿Nada más pide Papá Dios de nosotros? Muy bien, muy bien. Sí, Señor, dice que prediquemos su palabra, así como lo han hecho con nosotros, ¿cierto? Entonces, aparte de todo lo que ustedes han dicho, me voy a hidratar.
Dios quiere que seamos cristianos radicales, que permanezcamos en su palabra, que el carácter de Cristo cada día sea más visible en nosotros, ¿cierto? Que las personas nos puedan ver más, que puedan ver a Cristo más a través de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios more en nuestras vidas, ¿cierto? Para así poder nosotros predicarle a las otras personas, así como lo dijo nuestro hermano en Cristo. Para que así nosotros podamos predicarle, para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestra dirección y no permita que digamos palabras necias, ¿cierto? Y para que tampoco cojamos a la gente a bibliazos, sino para que nosotros realmente podamos predicar la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere que podamos predicarle a las demás personas. Y para predicarle a las demás personas necesitamos todo lo que ustedes han dicho. Necesitamos el amor, ¿cierto? Necesitamos la fidelidad, necesitamos la sujeción, necesitamos conocer la palabra de Dios. Todo eso lo necesitamos para no ir a hablarle a la gente palabras necias, sino para hablar la palabra de Dios, pero con amor. Y en la Biblia encontramos un gran ejemplo de predicar la palabra de Dios. ¿De quién creen ustedes que estoy hablando? Aparte de Jesús. Pablo. Vamos a hablar del gran Pablo, porque es que a Pablo no lo callaba nadie, ¿cierto? Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, pues hay muchas partes, ¿no? Pero yo cogí Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, todavía no va esa diapositiva, porfa. Vemos que Pablo predicaba por donde pasara. Y en todas partes él predicaba, ¿cierto? Y a veces lo tenían que sacar corriendo. A veces lo tenían que sacar porque la gente lo quería apedrear, lo quería encarcelar, ¿cierto? Lo quería llevar al concilio y lo tenían que sacar a toda, pero él no se callaba porque ¿saben qué decían que Pablo estaba haciendo? Que estaba trastornando al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, trastornar al mundo, incomodar el pecado. Nosotros no nos podemos acomodar al pecado. O nosotros no podemos que la persona que está pecando entonces me quedo ahí porque pues si le digo algo de pronto se pone brava, ¿cierto? O sea, yo tampoco estoy para criticarlo, yo tampoco estoy para juzgarlo, pero sí estoy para mostrarle el amor de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo sea el Espíritu Santo quien le muestre que lo que está haciendo no está correcto, que lo que está haciendo no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, ¿cierto? Y Pablo lo hacía así. Y Pablo estaba predicando en Tesalónica y lo tuvieron que sacar porque lo iban a coger, mejor dicho, y lo tuvieron que sacar. Él estaba con sus amigos allá, con Timoteo, con Silas y con mucha gente, porque así como había gente que lo quería apedrear y de todo, había gente que le creía y lo seguían, ¿cierto? Entonces lo tuvieron que sacar y lo llevaron a Atenas, y ahora sí está el versículo en Hechos 17, del 16 al 17, que dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba, o sea, sus amigos en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y este mundo está totalmente lleno de idolatría, porque cualquier cosa es más importante que Dios. El mundo se va tras cualquier cosa menos detrás de la palabra. Y tristemente, a veces la gente que conocemos de Dios también nos vamos detrás de cualquier cosa, sin saber, sin creer si esa realmente es la voluntad o no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, el mundo desafortunadamente creaba sus propios dioses, pensaban que lo que vivían no traía consecuencias, entonces ellos seguían en su mundo como fuera. Pero Pablo seguía predicando, Pablo seguía discutía con los filósofos, él les hablaba, se burlaban de él, le decían que era un charlatán, que mejor dicho, y más se hablaba de la resurrección, hasta de loco lo trataban, ¿cierto? Entonces,
era tenaz, pero nada absolutamente intimidaba a Pablo, nada. Eso como que le daba era más fuerza, ¿cierto? Y anoche, antecitos de dormirme, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un pastor y de eso, de la persecución de la iglesia. Y él decía que, o sea, alguna vez les tiraron piedras y cosas, y estamos hablando de unos años atrás cuando las cosas eran más complicadas. Y él cuando le tiraban esas cosas, él levantó sus manos y dijo: gloria a Dios porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy incomodando el mundo y estoy incomodando el pecado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros que nos dicen, o solamente con que nos digan aleluya? O sea, no, yo ya no digo nada más porque me van a volver a decir aleluya, ¿cierto? O cosas por el estilo. Pero Pablo no se dejaba intimidar absolutamente por nada. Y él estaba hablando y se paró así todo valiente delante del tribunal de Atenas y empezó a predicarles y les empezó a decir: ustedes son unos religiosos, con todo lo que ustedes hacen son religiosos. Pero él iba andando y dice, y encontró un letrero porque en cada lado tenían un dios, ¿cierto? Ellos creaban sus propios dioses. Y dice que él encontró un letrero que decía: a un Dios desconocido. Y yo creo que nosotros hemos leído esa porción en la palabra de Dios. Y coge fuerza Pablo y empieza a decirles: pues a ese Dios desconocido que ustedes le están orando, les dijo: pues bien, ese Dios que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de la historia y las fronteras de su territorio. Amén. Entonces a Pablo le dieron ese papayazo y Pablo empezó a decirles de quién era que él estaba hablando, ¿cierto? Y se los dijo así clarito, que espero que ustedes lo hayan entendido, de quién era que hablaba, quién era ese Dios desconocido, porque Dios no es el muñequito que ponen ahí, no, ¿cierto? Y Dios vive es en nosotros, ¿cierto? Entonces les dijo, y lo increíble de Pablo es que aparte de que nadie lo callaba, él sabía cuál era su propósito acá en la tierra. Él sabía que tenía que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, ¿cierto? Que él tenía que dar a conocer a Papá Dios, ¿cierto? A Jesucristo, lo que Jesucristo había venido a hacer en la tierra y que había resucitado. Así se burlaran de él, así hicieran lo que hicieran, pero que aparte de dar a conocer a Dios, de darlo a conocer, tenía que llevar a la gente al arrepentimiento. No era solamente que yo lo conocí y que yo sé quién él es él y que él es el creador del cielo y de la tierra, y que no, sino llevar a la gente al arrepentimiento, porque es la única forma de asegurar nuestra vida eterna. Y ya terminando el discurso, Pablo en los versos 30 y 31 dice lo siguiente, que también está ahí en las diapositivas. Pero Dios... Les estaba diciendo a ellos, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, me equivoqué, por justicia, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿cierto? Cuando Pablo estaba predicando antes, se le burlaban, ¿cierto? Y le decían, bueno, después vendrá y orar, porque él hablaba de Jesucristo resucitado y no le creían. Y ahorita él les estaba diciendo, por este que se burlan, por este Jesús muerto y que resucitó, Dios va a venir a juzgar, ¿cierto? Y en este mundo relativo, Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento y a que vivamos bajo los estándares de Dios, a que seamos guiados por la palabra de Dios. Y vuelvo y tomo las palabras que dijo el ministro de Alabanza. En los últimos tiempos habrá mucha gente que se va a alejar de los caminos de Dios
Y yo solo espero que de verdad nosotros nos encuentre firmes, que seamos esos cristianos radicales, que seamos esos cristianos que no negociamos nuestros principios. La juventud, que no se dejen envolver por cosas que no son, ¿cierto? Que esperen los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son agradables y perfectos y son para nuestro bienestar, ¿cierto? Entonces, que nos dejemos realmente direccionar por Dios, y Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Él no quiere que nadie se pierda y que todo el mundo se arrepienta. Pero ahí es donde la iglesia juega un papel supremamente importante, porque nosotros en esta tierra somos los pies de Jesucristo. Nosotros en esta tierra somos los ojos, los oídos de Jesucristo. Entonces somos nosotros los que tenemos que predicar la palabra de Dios. Somos nosotros los que nos tenemos que empoderar de Él para poder hablarle a las demás personas y poderlas llevar al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que Él vendrá a juzgar, y a los primeros que nos va a juzgar es a nosotros, los que conocemos la palabra de Dios. ¿Qué hicimos con la persona que yo tenía a mi lado? ¿Qué hice con mi compañero de trabajo? Y quiero decirles que esta palabra, a la primera que confrontó fue a mí, porque todavía hay gente de mi entorno que no les he hablado de Dios. Y necesitamos que Dios nos dé el momento, pero tenemos que disponernos también, ¿cierto? Y las palabras precisas para hablarles de Dios, para que estas personas se arrepientan y realmente busquen a Papá Dios, ¿cierto? Entonces, Dios nos va a tomar a cuentas a nosotros, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, Dios nos dio, porque nosotros somos la gran comisión, ¿cierto? Y esa gran comisión es para ir a llevar las buenas nuevas de Dios. Dios nos da a nosotros la herramienta que es la palabra de Dios. Dios nos está enseñando, ¿cierto? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer esa parte. Yo hago mi parte y Papá Dios se encarga del resto, porque el único que convence de pecado, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Yo le puedo mostrar a la persona que está equivocada, ¿cierto? Con el amor de Dios yo le puedo decir: mira que esto te va a llevar a situaciones que no son. Mira que la palabra de Dios nos dice esto, esto y esto. Pero el que realmente convence de pecado es Dios. Dios es el que con sus lazos de amor nos atrae hacia Él. Acuérdense que atrásito les dije que para Dios no hay tonos grises, ni para Dios hay tibios, ¿cierto? Dios quiere que nosotros seamos radicales. Dios quiere que nosotros mostremos su amor a través de nuestras acciones. Así como Dios mostró su inmutabilidad con la creación y todas estas cosas, que nosotros mostremos que Dios está en nosotros a través de nuestras acciones. ¿Cómo soy yo en mi trabajo? ¿Realmente soy una persona honesta? ¿O realmente soy de las que llega tarde al trabajo, llega corriendo, todos los días llego tarde y después me llaman la atención? ¿Pero qué pasó si soy hijo de Dios y por qué me llaman la atención? ¿Cierto? O de pronto no me salió el negocio porque yo quería ahí como el CBY, entonces Dios me cerró la puerta y entonces yo me pongo brava porque Dios no me dio eso, pues porque Él sabía que estaba haciendo las cosas mal y porque sabía que si le daba esto lo que iba a hacerle era un perjuicio, ¿cierto? Como Dios lo conoce todo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere Papá Dios de cada uno de nosotros. En Filipenses 2:13 dice que Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros, vuelvo y le repito, hacemos nuestra parte y Dios hace el resto. Es Dios el que toma el control de las cosas, ¿cierto? Y yo quiero que nos tomemos un tiempito para orar, porque quiero que disfrutemos de este regalo que Papá Dios nos dio, del grupo de la alabanza, ¿cierto? Vamos a terminar también con una alabanza chévere. Les pedí el favor que termináramos con la alabanza de Danzando en Toda Temporada, y pónganle cuidado a la letra, porque es guapachosa, es chévere y todo, pero la letra es muy importante. Entonces ahorita cuando ellos la vuelvan a cantar, disfrútenla, pero pónganle cuidado a la letra, porque eso es lo que quiere Papá Dios,
de Él, ¿cierto? Nosotros tenemos que mostrar, y tenemos que mostrar a un papá Dios alegre, a un papá Dios que lo da todo, no a un papá Dios, porque ¿saben qué pasa? Que muchas veces la gente no llega a los pies de Cristo porque creen que los cristianos somos aburridos, y más lejos de cualquier cosa. Los cristianos tenemos que ser alegres, ¿cierto? Tenemos que ser optimistas, tenemos que mostrar realmente que Cristo está en nosotros, porque si vamos a ser aburridos, ¿quién va a querer conocer a Dios? Y en lo que escuchaba anoche, el pastor también decía que lo que él más anhelaba era una iglesia donde pudiera traer a sus amigos y que se sintieran bien, ¿sí? Pero no, sino como para atraerlos a los pies de Cristo. Pero es que depende también de nosotros, porque si yo soy el cristiano que a toda hora se vive quejando y con cara amargada y me dicen algo, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Sí? O sea, ¿sí? No, o sea, yo tengo que escuchar a las personas, tengo que darles el abrazo. Hay personas que no les gusta que les abracemos, pero nosotras somos abrazones, todos somos abrazones. Y se van acostumbrando porque es una forma de mostrarles nuestro cariño. Obviamente uno respeta, si la gente pues no le gusta, pues ya respetamos. Pero tenemos que mostrar ese amor de Dios, ¿cierto? Tenemos que ser alegres y ver que Dios es un Dios que nos prospera conforme a su voluntad, y que cuando Dios nos bendice es para que nosotros disfrutemos de esa bendición, ¿cierto? No es para que nos alejemos de Dios a disfrutar de la bendición y nos olvidamos de quien nos dio la bendición, sino todo lo contrario, para que seamos personas agradecidas, ¿cierto? Para que seamos personas que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y somos felices. Yo por eso vuelvo e insisto, grupos de influencia, cada uno tiene su grupito y se divierte, porque no es lo mismo el grupo de los jóvenes a que fueran a mujeres de otoño. De pronto se van a aburrir porque estamos hablando de otros temas, ¿cierto? Aunque quiero decirles que a mujeres de otoño también más jóvenes, y pasan bueno porque allá quieren estar siempre, allá llegan. Entonces es eso, ¿cierto? Es que nos unamos con las personas que como que hablamos el mismo idioma, para que nos podamos disfrutar, ¿cierto? Para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros.